Rodri Goiti, nuestro historiador de cada viernes, y antes que nada lo voy a saludar. Buen día, Rodri. Buen día, Gregorio, ¿cómo están? Todo bien por acá. Ha sido un arranque de viernes, digamos, bastante agradable en cuanto a clima se refiere, y bastante caliente en cuanto a otras cuestiones, pero que ya mucho no se puede abordar. Recién intentamos hacerle un entre de cómo se ha vivido toda esta semana o estos días previos a la contienda electoral, y uno imagina que no es lo mismo cómo se vive en una ciudad como La Plata, por ejemplo, a cómo la vivimos nosotros en un distrito del interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, tal cual, Gregorio, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Sí, una mañana muy linda acá en La Plata. Sí, con este clima electoral muy interesante. Nosotros tenemos un tema que estamos muy cerca de Capital Federal, entonces acá vuelan chispazos en serio, digamos, acá se tiran con hay sí, mucha tensión, digamos, pero hablo de la tensión, por supuesto, en cuanto a lo discursivo, ¿no? Esto de avanzar. Muy interesante los cierres de campaña. Yo creo que ya estamos en veda electoral, ¿no? Me parece que estoy equivocado. No, sí, estamos en veda electoral, pero los que no pueden hablar son los candidatos, nosotros. Claro, los que no pueden hablar son los candidatos. Y creo que tampoco está un poco regulado son las redes sociales. ¿Hay quién va a regular? Sí, digo? Hay ahí no sé si decir una laguna, pero no están estrictamente reguladas. Creo que por ahí puede seguir la cosa. Vamos a ver. Claro, ahí se tiran con todo. Sí, totalmente. Sí, no estoy muy al tanto por ese lado, pero sé que por Twitter, por esos lados, sé que se tiran con lo que haya. Bueno, en la capital de la provincia de Buenos Aires, que es ahí donde está Rodri Goiti, nuestro historiador de cada viernes, por supuesto que se vive de una manera un tanto diferente, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el acto eleccionario que convoca a todos los argentinos el próximo día domingo 22 de octubre, una vez más a sufragar, a emitir nuestro voto y a participar de las elecciones. Y nos contaba recién Rodri que ahí en La Plata hubo varios cierres, por supuesto, de cada uno de los espacios políticos. Sí, hubo varios cierres. Recordemos que la ciudad de La Plata también esto es importante, digamos, destacarlo. Es una ciudad profundamente radical, o sea, históricamente es radical, a pesar que en los últimos años, digamos, esto ha ido cambiando, es profundamente radical. Entonces acá el radicalismo como que tiene una historia muy particular. Al peronismo le cuesta llegar un poco, siempre los candidatos peronistas. De hecho, que hay un candidato para peronista que está haciendo campaña, que hizo campaña, se la intentó jugar fuerte. Y después, bueno, también lo que es interesante también en cuanto a lo que es la cuestión electoral, es que la izquierda tiene bastante fuerza, es bastante representativa en la ciudad de La Plata. Por eso yo, la explicación que le encuentro a esta fuerza que tiene la izquierda, de hecho que tuvo la campaña de cierre acá en la ciudad de La Plata, es el tema de las universidades, ¿no? Digamos, esto de que llega tantos alumnos, tan variados en pensamiento, en práctica, entonces... Y no para desmerecer, que es muy interesante como fenómeno, lo que está sucediendo, por supuesto, con la Libertad Avanza, bueno, en fin. Digo, es muy interesante muy interesante en discurso y en prácticas, ¿no? Digo, cómo se intentó llevar cada partido trató de llevar, agua a su molino. Eso la verdad que me pareció muy interesante y lo seguí muy de cerca. Y también, Gregorio, algo interesante, algo que te quería, un detalle menor. Es la primera elección, digamos, que no participo como en una mesa, participando plenamente en una mesa, he estado como fiscalizando, ¿no? Bien. Y esta es la primera, digamos, que no voy a, por un tema personal no he podido, pero es muy interesante, es una actividad, es cansadora, sí. En lo personal es muy gratificante, es muy cansadora, es mucha responsabilidad. Y en la ciudad de La Plata están todas las picardías, había así para ver de la práctica folclórica del habitante, así que
el trabajo de estar en una mesa es muy grande, pero muy grande, en detalle, no me podría contarlos acá, pero es muy grande. Mira, claro, aparte, la tienen en las grandes ciudades, que obviamente La Plata no escapa, hay representación de todas las fuerzas políticas que participan en el día de elecciones, sí, que no sucede en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, como es la nuestra, claro, donde te encontrás con las autoridades de mesa designadas por la justicia electoral, ¿no? Y después fiscales en nuestro distrito, de 2 espacios políticos, nada más. Bueno, en este caso habrá de 3. Claro. De 3 nada más. Claro. Sí, es verdad, es un detalle muy importante el que destacás vos, sí, porque cuando he fiscalizado, a veces se nos han querido meter todo en el cuarto oscuro, digamos, que está con el ojo bien abierto, pero digo, es verdad, están todas las fuerzas están representadas, claro, y en este momento particularmente del que estamos hablando ahora, bastante parejo. Mirá. Esto digo, también esto habla de un cambio en el eje de las demandas que han llevado cada partido y la cantidad de votos que se han generado, digamos, donde uno creería que clásicamente tiene más posición, digamos, el oficialismo, y no es así. No. Yo lo sé porque tengo compañeros que están en uno y otros partidos y me voy enterando, ¿no? Me voy enterando cómo se están armando las listas, cómo se están en el día a día en la militancia, entonces, claro, y específicamente en La Plata. Entonces, en discusiones y ida y vuelta se vas enterando cositas. Y es verdad, esto debe estar representado, pero tiene que ver también por el tamaño de la ciudad y la cantidad de gente que vive, ¿no? Ha crecido muchísimo la ciudad de La Plata, sobre todo en los últimos años, ¿no? Pero bueno, un dato interesante, es verdad. En ciudades como la nuestra, por ejemplo, hay fuerzas políticas que no tienen representación e incluso no tienen ni siquiera candidatos, como por ejemplo la izquierda. Claro. Y bueno, pero estamos hablando de un partido muy chico, que llegan con lo justo, o sea, están peleando un cordón electoral muy acotado. Sí, no, hay que decirlo, ¿no? Más allá, digo, que tienen sus candidatos al presidente, digo, es muy acotado el cordón electoral y siempre llegan con lo muy justo, sí. Sí, justo, particularmente en la izquierda tengo compañeros que están como candidatos en La Plata, tengo, mira, las tengo de todos los colores, de izquierda, libertad, las tengo de todas, así que más o menos me entero por todos lados un poco y claro, algunos con más recursos que otros. Esa es la realidad. Interior no me quiero imaginar cómo se acotan esas brechas, digamos, de ausencia, no sé, o quedarán libres. Totalmente, por ejemplo, la Libertad Avanza en nuestro distrito no tiene candidato a intendente, entonces está la boleta, la boleta entera, pero sin candidato a intendente por el distrito. Es un dato muy interesante. La verdad lo sabía. Por ejemplo, acá, una compañera que en los kioscos, digo, de la ciudad, ya no hay tijeras. ¿Viste las escolares? Esas para cortarlas. Esas desaparecieron. Bien. Bueno, todo eso lo vamos a poder certificar fuera de la cota de humor el día domingo. El día domingo, claro. ¿Qué va a pasar? Que sea una elección lo más prolija posible. Y aparte es la manifestación de todas las manifestaciones democráticas que tenemos, la elección desde lo material es la más concreta de todas. Así que bueno, que sea lo más transparente posible, lo más práctica en general para todos, y que pueda, bueno, veremos qué pasa. La verdad es que es un final incierto. Hoy, mira, el que le quiere hoy a una encuesta se está comprando humo, porque es una elección cerrada. Yo lo veo venir esto, va a ser una elección bastante cerrada. Y algunos candidatos que empujan en un balotaje, no sabemos si se va a llegar. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con este Vamos a ver qué pasa. Bueno, esta semana ha tenido dentro de las efemérides más destacadas, el 17 de octubre, que es el día que se conmemora la lealtad a Perón. Y nos vamos a meter dentro de nuestro segmento de cada viernes, de la mano de Rodrigo Goiti, desde la ciudad de La Plata, nuestro historiador de cada viernes, en esta fecha en la que vamos a ver qué curiosidades vamos a conocer hoy.
Sí, tal cual, Gregorio, como lo estabas proponiendo. Digamos, no voy a decir nada que no hayan escuchado indudablemente y que no se haya dicho del 17 de octubre, ¿no? En cuanto a lo que fue una de las, probablemente unas movilizaciones obreras más importantes que hubo en la historia argentina y las consecuencias que eso generó, ¿sí? Pero hay algunas particularidades de todo lo que sucede el 17 de octubre y los días previos al 17 de octubre que va a marcar, sería muy injusto decir que fue un acontecimiento que marca al peronismo a fuego como partido orgánico en cuanto a su nacimiento, sino que quiebra, ¿sí?, un momento en la historia argentina, ¿sí? Yo creo que te lo había puesto en un mensajito, digo, le da una lectura, ¿sí?, a todos los partidos políticos del momento que van a ser los que a futuro van a seguir discutiendo poder, ¿sí? Claro. ¿Qué es el 17 de octubre? Que se cumplieron 78 años y gran parte del peronismo hizo mención de él, hubo un cierre, de hecho, y se cumplieron 78 años, ¿sí? Se recuerda la movilización masiva, ¿sí?, que hasta el día de hoy está en discusión cuántos fueron números, qué tan masiva fue y cómo fue organizada, hasta Plaza de Mayo, ¿sí?, pidiendo la aparición pública de Perón, ¿sí?, que en ese momento había renunciado días previos a todos sus cargos como secretario, como ministro de Trabajo en el gobierno militar de Farrell, ¿sí? Correcto. Argentina ya venía esos días esos meses previos, esos años previos, con una seguidilla de golpes militares, y el que es el que encabeza Castillo, y un triunvirato en el que está Farrell, concretamente, y en el que le da pies a un coronel muy joven que es Perón. A través de una serie de políticas sociales y de trabajo, ¿sí?, termina reconociendo todo un sector social que hasta ese momento no tenía representación más allá de la CGT, ¿sí?, que ya estaba creada orgánicamente hablando, y le termina dando toda una serie de derechos que hasta ese momento eran temas de discusión, ¿sí? Se empieza a hablar de jornada laboral, ¿sí?, del estatuto del peón del campo, algo que hasta ese momento no se hablaba, de la representación de los sindicatos en las discusiones salariales, esto es paritaria concretamente, de la indemnización en caso de despidos, ¿sí? Esto viene mucho antes de Perón siendo presidente. Después, digamos, el peronismo llega a la presidencia, con Quijano a la cabeza, pero termina reconociendo mucho estos derechos. Esto lo logra como Perón como ministro de Trabajo, ¿sí? Esto obviamente inquieta a las Fuerzas Armadas, ¿sí?, que ya tenían un apellido que es el general Ábalos, muy interesante porque querían ya pasar el poder de un militar a otro militar, y lo que proponen es que forzar la renuncia de Perón, ¿sí?, y momentáneamente tratarlo de aislarlo de toda conmoción. ¿Y a dónde lo mandan? Detenido a la isla Martín García, ¿sí? Acá la historia tiene como dos miradas muy interesantes. ¿Cuál fue el rol de Eva Duarte en todo esto y cuál fue el rol de los dirigentes sin presento? Si uno ve la bibliografía del momento, ¿sí?, uno de los primeros que se va a encontrar, Gregorio, es que se le da mucha fuerza a la figura de Evita, ¿sí? Ahora, si uno va a los hechos, se va a encontrar, por ejemplo, con otro tipo de apellidos, no el de Eva. Concretamente, ¿cuáles? Cipriano Reyes, un dirigente muy joven acá en Berisso, sí, que de acá en La Plata se habla mucho de él, que falleció hace unos años. Cipriano Reyes es uno. Domingo Mercante, un sindicalista muy joven como era Héctor Cámpora, ¿sí? Un sindicalista radical muy joven, pero muy joven, de radicalismo, ¿sí?, como terminó siendo Jaureche y después terminó siendo figura central del peronismo, ¿sí? Figuras lograron, ¿sí?, tanto del político, el sindicalismo, desde lo intelectual, movilizar gran parte de los obreros que trabajaban en los frigoríficos, fundamentalmente de Berisso y Ensenada en ese momento, hacia Plaza de Mayo pidiendo la liberación de Perón. Esto tiene un impacto directo, la gente instalándose en la figura central es la de los trabajadores con la fuente, con los pies en la fuente, ¿sí?
tapa del diario de La Nación, ¿sí? ¿Cómo los trataba? Hablaba de la invasión zoológico, ¿sí? Por los morochos, de la grasa, la invasión de las grasas, ¿sí? Hay un título que directamente los trata de esa manera, de los descamisados. ¿Quién eran los descamisados? Bueno, los tipos que venían caminando durante horas y horas y horas y buscaban las fuentes para mojar sus pies, ¿sí? Así que un hecho muy interesante, porque va a significar el nacimiento del peronismo como tal, la alineación de los sindicatos, que hasta ese momento había una gran discusión de cómo si tenían que alinearse detrás del Estado o no, y se alinea a través del peronismo, de Perón, ¿sí? Y más tarde lo que va a ser el partido peronista concretamente, alinean detrás de una figura que es la de Perón, ¿sí? Y la emblemático, ¿no? La de Perón y la de Evita, que ya en ese momento pierde relevancia, y que a los pocos meses están las primeras elecciones nacionales. Claro. ¿Sí? Así que se cumplieron 78 años, ¿sí?, de un hecho que quiebra la manera de participar en política. Hasta ese momento no había participación social. Eso es muy importante marcarlo, Gregorio, siempre. Digo, no tenemos antecedentes. Y si uno avanza en la historia, se va a dar cuenta que no solo no tiene antecedentes previos, sino que va a volver a tener un antecedente de una movilización masiva atrás de un candidato, ¿sí? De esta manera, ¿sí? En circunstancias tan particulares como esta, que lo empujen a una elección nacional. Así que bueno, esto es lo que hoy quería destacar. El martes se cumplieron 78 años, el peronismo de diferentes maneras de documentos también que largaron, algunos que tuve la posibilidad de leer, y a través de un acto general que fue el acto, si no me equivoco, en la cancha de Arsenal, ahí en Sarandí. Así que bueno, interesantísimo para tener en cuenta, 78 años, un hecho que quiebra la manera de participar en la historia argentina. Muy interesante, Rodri, como siempre, Sí. como cada viernes, porque tiene aparte, digo, un montón de connotaciones que han llegado hasta los días de hoy, ¿no? La fundación del movimiento nacional y popular peronista, Sí. que sigue Sí. velando de alguna manera por la puja en el poder. Sí, lo tiene, y aparte, como hecho del día, se lo recuerdo como el día de la lealtad, ¿no? Por supuesto. Llegó a estar en el calendario como algo interesante también de este hecho, como un feriado nacional, ¿sí? Durante el primer gobierno de Perón, ¿sí? Esto estuvo como un feriado nacional. Después la fecha, por mucho tiempo, a partir del 55 en adelante, hasta la llegada del gobierno, escuchen bien la fecha, 1955, hasta la llegada del gobierno de Raúl Alfonsín, pasó mucho tiempo ahí abajo. Queda en el olvido esta fecha, solamente para el pueblo peronista, y después queda obviamente para los referentes más históricos, digamos, y las discusiones también muy interesantes, que esto es muy interesante para tener en cuenta, Gregorio, las demandas que se estaban llevando a Plaza de Mayo. ¿Por qué se mueven atrás de Perón? ¿Sí? Las demandas eran no volver atrás por los derechos que se estaban conquistando, ¿sí? Esto parece que fuera una discusión que hoy tienen los candidatos actualmente, ¿no? Digo, no volver atrás con las conquistas que se habían logrado. Una, por ejemplo, de esas conquistas, si teníamos que nombrar una, vacaciones pagas, indemnización en caso de despido, ahí tenemos otra más, discusión salarial, que los sindicatos podían estar presentes. Aguinaldo. Muy interesante porque parecen discusiones actuales, y tienen 78 años, vuelvo a repetir la fecha. Es verdad. Un montón de tiempo ha pasado ya. Sí, ha pasado mucho tiempo, y digo, interesante, para no dejarlo pasar por alto, que este martes se cumplió esta fecha tan interesante, y que algunos candidatos lo usan como cierre de campaña, bien acertado como para darle un tono más histórico al hecho. Quiero nombrar un libro chiquitito, muy interesante para el que le gusta leer, Historia Argentina, la democracia en masa, un libro chiquitito, muy breve, al que le gusta leer, La democracia en masa, Tulio Alperindongui, historiador argentino de Buenos Aires, interesantísimo.
Historias de las historias, ¿sí? El 17 de octubre, de Felipe Pigna, es una maravilla, esto último que estoy nombrando, un breve documental que se puede encontrar, está en varias plataformas de forma gratuita y se puede escuchar, se puede ver con imágenes. Que el que quiere interiorizarse ahí le tira un montón de datos.